A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, todas las dimensiones de la persona se ven afectadas: dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo. Para el completo restablecimiento de una pérdida, la persona atravesará una serie de etapas en las cuales se deberán completar algunas tareas para superarla. La red de apoyo es fundamental, el acompañamiento, el soporte a la familia y la esperanza para comprender que siempre hay algo más allá de una pérdida son temas que abordaremos en esta serie de programas de Psicolife, al que la hemos denominado Pérdidas, Duelo y Esperanza. Bienvenidos y bienvenidas. Hace poco más de un año, nuestro mundo cambió totalmente. Y junto con esos cambios a los que nos hemos visto abocados, hemos tenido también que convivir mucho más de cerca con la muerte, con las pérdidas, con los duelos, y tenemos que aprender a enfrentar esta situación. Cada vez con mayor frecuencia encontramos a personas de nuestro círculo más cercano quienes están enfrentando a situaciones de enfermedad, a situaciones de dolor y obviamente también a situaciones de muerte. Esto nos confronta como seres humanos, nos hace cuestionarnos frente a la vida, frente a lo que hemos realizado en nuestro caminar, frente a las personas que van quedándose, frente al dolor que eso va implicando. Hoy el mundo cristiano además conmemora un hecho importante, conmemora el Viernes Santo, conmemora la muerte de Jesús, la muerte con un significado mayor, con un significado de trascendencia hacia otra vida. Y ese es el mensaje de este programa que queremos compartir con ustedes este día. Pérdidas, duelos y también esperanza. Cómo entender cada uno de estos procesos en la vida nuestra, en nuestro diario vivir, en aquellas personas que posiblemente están atravesando este tipo de situaciones y cómo ir afrontándolas cada una de ellas. Hoy les invito a compartir conmigo esta serie de programas que abordaremos a lo largo de este mes de abril. Pérdida, duelo y esperanza es el tema que trataremos hoy en Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Y es que definitivamente nuestra vida es un continuo discurrir entre pérdidas y también entre separaciones. Desde que el ser humano nace, se produce ya una pérdida, tanto para la madre que tiene a ese bebé dentro de su vientre, que tiene que separarse de ese momento, como para el niño también, que tiene que separarse de su madre. Después, a medida que este pequeño, que este ser humano va creciendo, tiene que ir viviendo diferentes separaciones, la separación de sus padres para ir a la escuela, los cambios en la adolescencia y esa separación también, en la edad adulta o en la adolescencia, las pérdidas afectivas, la pérdida de una relación amorosa, hasta enfrentarse y hasta que la persona se enfrenta directamente con una pérdida directa. El ser humano, la persona que ha querido, la persona que ha amado, la muerte de un ser querido. Entonces nosotros podemos ir mirando a lo largo de este recorrido en la vida de la persona que el ser humano no es solamente social por una decisión, sino es un ser social por una necesidad, y que esa necesidad justamente va dándose entre apegos, entre afectos y también entre pérdidas. Y esas pérdidas, obviamente, y las separaciones producen también dolores, producen también afecciones en la persona. Los autores hablan de estas pérdidas desde grandes grupos, algunos tipos de pérdidas que vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida, y cómo la persona sea capaz de
afrontar estas pérdidas, cómo sea capaz de solucionar o de resolver ese conflicto de las tareas que vaya enfrentando en cada momento de estas pérdidas, va a depender cómo tenga su visión frente a la vida y cómo vaya manejándose después. Una de las primeras pérdidas que nosotros trabajamos tienen que ver con las pérdidas ligadas al desarrollo. Los cambios evolutivos que vamos teniendo, por ejemplo, la pérdida de la niñez hacia el ingreso a la adolescencia, los cambios físicos hacia el envejecimiento, son pérdidas producto de nuestro desarrollo que implican que tenemos que dejar situaciones atrás, que tenemos que aprender a ajustarnos a las nuevas exigencias que ese nuevo crecimiento, que ese nuevo estilo de vida nos va enfrentando y cómo lo vamos haciendo. Son pérdidas que en ocasiones nos producen dolor, que en ocasiones nos produce tristeza, nos produce desasosiego, pero que nos invita a ajustarnos a esa nueva etapa que se nos abre en ese momento. Luego, también hablamos de otro tipo de pérdidas. Estas pérdidas se vinculan directamente con la persona. Los autores hablan de una pérdida de sí mismo. Por ejemplo, producto de una enfermedad, de alguna pérdida en el ámbito físico de la persona, que generan también una suerte de duelo frente a lo que era y a lo que tengo que ser ahora. Y también una pérdida desde el aspecto personal, cuando la persona pierde su autoestima, por ejemplo, pierde su seguridad por las diferentes circunstancias que le toca atravesar. Esas son pérdidas dolorosas, son pérdidas que le generan a la persona ansiedad, que le generan tensión y que tiene que aprender también a enfrentarlas. Luego, los autores hablan de otro tipo de pérdidas. Estas pérdidas no son más bien vinculadas a personas directamente, sino están vinculadas más bien con los objetos externos. Por ejemplo, la pérdida de una casa, la pérdida de un empleo, que implica también el separarse de algo que para la persona era importante. En este caso, un objeto o una situación o una circunstancia. Por ejemplo, si le toca emigrar, vivir en otro país, también tiene que atravesar un duelo hasta poder ajustarse nuevamente a esta nueva etapa a la cual se va a enfrentar. La cuarta pérdida tiene que ver con las pérdidas emocionales, y esas pérdidas emocionales impactan definitivamente en la persona porque son pérdidas que están vinculadas con la ruptura de vínculos afectivos de aquellas personas que han sido importantes para nosotros en nuestra vida. Podemos hablar de pérdida de amistades, podemos hablar también de pérdidas afectivas que implican para la persona una suerte de dolor en el momento que se dio, y esto va a depender también de la importancia que la persona le haya dado a esa relación. Entonces, el dolor de la pérdida va a tener una mayor o una menor connotación en función justamente de esa importancia que se haya dado a esta pérdida a la relación frente a la pérdida emocional. Y la última pérdida, posiblemente una de las más duras para afrontar del ser humano, es la pérdida de la vida. Sea de la vida propia, el prepararse para la muerte frente a situaciones en las cuales la muerte es como inminente ya para la persona, y también frente a la pérdida de los seres queridos, porque eso implica una separación, una ruptura total y definitiva de ese vínculo afectivo que nos mantenía con la persona. Entonces, miren ustedes, a lo largo de este recorrido y analizando justamente estos aspectos desde la parte psicológica, podemos ir entendiendo que el ser humano va a atravesar siempre estos momentos de pérdidas que pueden ser temporales, que van a ser pasajeras de alguna manera, y otras pérdidas que tienen un impacto mucho mayor, que tienen un impacto más fuerte en la vida de las personas, y que estas pérdidas van a depender también en gran medida del valor afectivo, de la connotación que la persona le haya dado a ese otro objeto o a esa otra persona que se está perdiendo en un momento determinado. Entonces, en función de eso, también se podrá ir elaborando esas diferentes etapas que la persona va viviendo a través de una pérdida. Pero entonces, preguntémonos ahora, estas pérdidas que nosotros tenemos que sufrir a lo largo de nuestra vida implican un duelo.
Por supuesto, sí, implican un duelo. ¿Qué es el duelo entonces? El duelo constituye una situación en la cual atravesamos cambios físicos, cambios cognitivos, cambios en el ámbito emocional que están derivados justamente por la pérdida de una persona, de un objeto, producto de nuestro apego, producto de ese acercamiento grande que hayamos tenido. Y ese duelo va a atravesar diferentes momentos en función de la pérdida que estamos teniendo. Podemos encontrarnos entonces con duelos que son temporales de alguna manera, porque hablamos de pérdidas que se van dando en un momento determinado, y también de un duelo mucho más definitivo, el enfrentarse al mismo, cuando hablamos de la persona que se está enfrentando a la muerte de un ser querido, cuando esa separación no tiene regreso, no tiene retorno, no hay la opción de un reencuentro nuevamente, por lo menos en esta vida, en esta tierra. Entonces, el duelo implica justamente eso, implica estos cambios, implica estas limitaciones que la persona va encontrando para poder mantener esa relación, para poder mantener esa estabilidad que podía haber sentido en un momento determinado. Estas pérdidas y la identidad de ella, la intensidad con la que se viva este duelo va a depender también en gran medida, por un lado, de la cultura y por otro lado también de las creencias que la persona tenga frente a esas pérdidas. Esto va a ayudar a hacer un mejor enfrentamiento de esta pérdida que la persona va teniendo. Vamos a ver cómo existen diferentes vivencias frente al duelo, frente a cómo la persona enfrenta este tipo de situaciones. Nosotros nos vamos a encontrar con una dimensión física cuando la persona está experimentando el duelo. ¿A qué me refiero con esta dimensión física? Cuando la persona vive el duelo en sus primeros momentos, sobre todo, va a encontrar cambios físicos en ella. Por ejemplo, pérdida de sueño, pérdida del apetito, una sensación de dolor, de opresión en su corazón, de dolor y opresión en su estómago, por ejemplo. Son situaciones físicas que evidencian el dolor profundo que la persona está sintiendo frente a esa pérdida. Esta dimensión física tiene que ser reconocida por la persona, tiene que ser aceptada por la persona. Mientras una persona niegue esta vivencia, va a ser mucho más difícil que vaya resolviendo esa etapa de duelo. Hablamos también luego de una dimensión emocional y posiblemente esta es una de las dimensiones que más se evidencia cuando la persona ha perdido un ser querido. Cuando nosotros hablamos de esa dimensión emocional, hablamos de todo el impacto de dolor que tiene ese evento que la persona está teniendo en su vida. Entonces hablamos del llanto, de la tristeza, de la depresión en muchas ocasiones, en otras ocasiones del enojo que puede sentir hacia una situación determinada, inclusive con la misma persona que falleció o que se alejó. Esa dimensión emocional también es importante manifestarla, también es importante permitirse vivir esa dimensión emocional. No es bueno reprimir esa emoción, no es bueno guardar ese dolor porque eso va a dañar a la persona que está viviendo esta pérdida. Hablamos también en el duelo de una dimensión cognitiva. Esta dimensión cognitiva hace más bien referencia a la racionalización que las personas suelen hacer frente a las pérdidas, a las explicaciones que se dan para tratar de alguna manera de menguar ese dolor intenso que está sintiendo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una ruptura amorosa. La dimensión cognitiva puede manifestarse como palabras en donde se puede decir, no, es que esa relación no era buena para mí, no me hacía daño, yo tengo mejores oportunidades o voy a poder encontrar un mejor futuro. En el caso de la muerte, por ejemplo, el hablar de la persona que falleció como, bueno, ya no está sufriendo tanto, es mejor que esté tranquila, que ya no hay ese dolor y demás. Ese tipo de cosas afectan o inciden directamente en esta dimensión cognitiva, pero ayudan también a vivenciar y a comprender el duelo de una mejor manera. Luego hablamos también de una dimensión conductual, cómo la persona actúa
cuando siente que está viviendo este duelo, cuando se ha tenido que enfrentar a este tipo de situaciones. Entonces aquí hablamos de las personas que posiblemente tienen reacciones de enojo, posiblemente quieren aislarse, quieren estar únicamente en su habitación, no quieren mantener contacto con otros, y se vincula eso directamente también con la dimensión social. Entonces lo conductual nos hace ver cómo la persona se está sintiendo frente a esa pérdida grande. Y finalmente hay una dimensión que no es la última ni la menos importante y tiene que ver con la dimensión espiritual. Cómo la persona, cuáles son las creencias que esa persona tiene, qué piensa ella frente a la muerte, al más allá, o si es que no es una pérdida frente a la muerte, sino una ruptura, un alejamiento frente a una situación determinada, cómo vivencia eso, como una forma de renacimiento, como una nueva oportunidad o como el final de todo. Estas 5 dimensiones, estas 6 dimensiones, si ustedes se dan cuenta, nos van haciendo comprender cómo se va manifestando ese dolor y esa pérdida que vamos teniendo en las diferentes etapas que se va a ir atravesando. Mientras más temprano sea, muchas de ellas serán más intensas, y a medida que van pasando los meses, van a ir disminuyendo algunas, pero posiblemente van a ir aumentando otras vivencias de este tipo para que podamos, o para que el ser humano pueda ir reajustando su vida a este nuevo tipo de situaciones. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas vivencias. Y podemos pasar entonces a las etapas que el duelo tiene. Y para poder entender estas etapas, es importante que nosotros comprendamos algo que ha ocurrido a lo largo de la historia. En la Edad Media, por ejemplo, el duelo se iba vivenciando de una forma lenta, de una forma despacio. Es decir, las personas iban preparándose para la muerte del familiar, del ser querido, porque iban mirando de alguna manera si es que esa muerte no era violenta, no era de un momento para el otro, lo iban vivenciando paulatinamente. Entonces, eso le permitía a la persona ir comprendiendo de alguna manera cuál era la situación que estaba atravesando, ir haciendo inclusive una suerte de despedida, ¿no es cierto?, de la persona de la cual se estaba alejando, y eso le ayudaba a transitar mucho mejor por esas etapas del duelo. Luego, a medida que fueron pasando los años ya en los siglos anteriores, en el siglo XVII, XVIII sobre todo, la muerte tenía también una connotación muy social. Entonces las personas que iban a morir, por ejemplo, estaban acompañadas de sus familiares, de sus amigos y demás, y esto ayudaba también a menguar de alguna manera ese duelo, porque de esas dimensiones que veíamos hace un momento, le ayudaba justamente a la persona a comprenderlas. Pero en el siglo pasado y en este último siglo, la muerte primero no se enfrenta, no se confronta directamente esa muerte. ¿Qué es lo que hace la persona usualmente frente a la muerte? Negarla, evitarla, tratar de no hablar del dolor que la muerte le puede provocar, o que la pérdida de un ser querido puede provocar a su persona. Ya no se comparte con muchas otras personas esta pérdida, más bien se trata de que sea algo muy, muy sencillo, como muy rápido, de evitar todos esos procesos. Y eso también lo vivimos, por ejemplo, ahora, en el cual, por producto justamente de esta situación de la pandemia que vamos atravesando, las personas no pueden acompañar a su ser querido a darle esa última despedida, acompañarle en ese tiempo, tal vez durante un tiempo mayor. Y eso genera que esas dimensiones del duelo que vamos viviendo tengan que hacerse mucho más rápido, y obviamente la transición de esas etapas de duelo también tengan que hacerse de una manera más rápida, sin darle a la persona la posibilidad de vivenciar cada una de ellas. ¿Cuáles son las etapas del duelo que se van atravesando? Ustedes ya veían hace un momentito en la diapositiva, que ya voy a compartirlas nuevamente con ustedes en la imagen anterior. El primer momento en el que la persona sufre una pérdida afectiva, sea esta por distanciamiento, por separación o también por la muerte, la persona entra como en un estado de shock. Entonces, en ese estado de shock parecería que la persona no está sintiendo realmente lo que está ocurriendo. Parece que todo transcurre alrededor de ella sin que ella realmente se dé cuenta de la situación que se está atravesando.
Después viene una fase de negación, una fase en donde la persona se niega a aceptar lo que está pasando. Esta fase de negación dura sobre todo los primeros días, las primeras semanas de esta pérdida, porque la persona siente como que lo que está viviendo es algo irreal, algo que no le está llegando directamente a ella, que tal vez en algún momento va a volver a aparecer el ser querido, que tal vez fue una equivocación, que todo lo que le dijeron no era real. Esa es una forma de vivir una de las etapas del duelo. E inmediatamente viene otra fase que se sucede después y a veces a la par con la anterior. Y es una fase de ira, una fase de enojo, en donde la persona siente que ¿por qué le tuvo que pasar a ella? Empieza a enojarse tal vez con los médicos, con las cosas que no se pudieron hacer para evitar justamente esa pérdida. Esta fase de ira es una fase que también debe permitirse vivir y sentirla en su totalidad. Si la persona se aleja de su círculo cercano, si no quiere tener contacto con los demás, es importante dejar que viva ese momento porque está procesando justamente toda esa situación que vivió. Después viene una fase de negociación. Esta fase de negociación es una fase en donde la persona negocia como con un ser supremo, con Dios, con otros, la posibilidad de volver a estar en contacto con esa persona, o tal vez el decir, ¿por qué no me llevó a mí en lugar de llevarse a esa persona? Y si me da un tiempo más, y si le pudiera volver a ver, ¿qué es lo que le diría? Esta fase de negociación viene a veces muy fusionada con sentimientos de culpa que la persona puede tener por haber hecho o no lo mejor por la otra persona. Entonces se trata de negociar un tiempo más de vida o de poder estar con esa persona. Luego viene una fase de depresión real. Esa fase de depresión real es la fase donde la persona aterriza ya directamente con la realidad. Es una fase en donde la persona se da cuenta de que la muerte fue inminente, de que la separación se dio, de que ya no va a volver la persona a quien nosotros queríamos. Entonces esta fase suele acompañarse justamente por mucho más llanto, por un desánimo, por una negativa de hacer las cosas, como por ver el mundo sin interés, como que nada más tuviera importancia. Esto puede durar aproximadamente unos 3 meses, a veces un poquito más, y después de eso la persona empieza a llegar a una fase de aceptación, a una fase en la cual no significa que el dolor se ha ido, no significa que ya no siente nada frente al evento que le tocó vivir, sino que más bien empieza a aceptar la situación que está enfrentando. Y frente a esta fase, la persona empieza a reestructurarse nuevamente y empieza a tener una visión de esperanza nuevamente frente a la vida. Estas fases van a depender mucho también de cómo la persona conciba la vida, qué es lo que ella piensa frente a la muerte. A veces es necesario hacer ritos de despedida cuando la persona siente, por ejemplo, que no tuvo tiempo de despedirse de su ser amado, o tal vez que no pudo reconciliarse con esa persona a quien le perdió. Entonces ayudarle a asumir esos ritos, ayudar a hacer una suerte de despedida con ella, le va a ayudar a la persona a vivir este momento de aceptación con una mayor esperanza, a trabajar en sus emociones y en el dolor de la pérdida. Yo les decía hace un momento, no es bueno reprimir esas emociones, es bueno aceptarlas, no es bueno esconderlas, no es bueno lo que hacemos muchas veces ahora, el parecer que nada pasó, que todo sigue. Es bueno darse ese momento para sentir y vivir también esa pérdida, porque eso nos va a ayudar como seres humanos a poder adaptarnos a la nueva situación que estamos viviendo, a esa nueva situación sin el ser amado junto a nosotros. Y eso también nos ayuda a recolocar emocionalmente a esa persona que perdimos, es decir, a entender que es un ser querido a quien yo amé mucho, con quien yo compartí momentos muy especiales, lo recoloco en ese espacio emocional y empiezo ahora a continuar viviendo, a ver que la vida
tiene otros momentos para poder realizar otro tipo de situaciones, para poder realizar otro tipo de acciones y poder justamente retomar las actividades del día a día. Es importante que nosotros tengamos en cuenta algo. En estos procesos de duelo, en estos procesos de aceptación y de entender que hay algo más allá que nos permite seguir adelante, no hay un tiempo determinado. El dolor, al igual que el amor, es diferente en cada una de las personas. Tiene su propio ritmo, tiene sus propios periodos y eso es lo importante de permitirnos sentir y vivenciar cada uno de estos espacios de acuerdo a nuestro propio ritmo. Lo que sí es importante es no quedarnos estancados en ese dolor, no quedarnos estáticos frente a esa pérdida, sino permitirnos vivir nuevamente. Pensemos en esa persona a quien perdimos, esa persona a quien amábamos y que ahora ya no está junto a nosotros. ¿Qué hubiera querido ella para nuestra vida? ¿Cómo hubiera esperado que sea nuestra vida si es que él o ella no estaba junto a nosotros? Y eso es lo que nos permitirá justamente mantener esa esperanza, reestructurar nuevamente y poder avanzar en ese sentido. Miren esta última frase que yo he querido compartir con ustedes. No llores porque las cosas hayan terminado. Sonríe porque existieron. Y eso considero que es algo muy importante en este proceso. Entender que no podemos quedarnos estancados en el dolor, que esa persona de quien nos alejamos o esa persona que ya no está junto a nosotros, tal vez por la muerte justamente, es una persona que nos hubiera querido vernos vivir de otra manera. Ese es un mensaje de esperanza, ese es un mensaje que podemos vivir ahora en este día especial que yo les decía, conmemoramos en el mundo cristiano un momento de dolor, pero no de dolor y de muerte como algo sin más allá, sino como una puerta hacia la esperanza de una vida. No importa si tenemos un credo religioso o no, pero siempre pensar que las cosas que se terminan nos permiten empezar nuevamente un camino más allá. Quiero agradecerles por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente. Invitarles a que continúen viendo esta serie de programas que hemos esperado. Tenemos temas muy interesantes preparados también para la próxima semana vinculados con estos aspectos. Invitarles también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife SE. También pueden seguir este programa y compartir con aquellas personas que estoy segura que ahora más que nunca lo necesitan a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la siguiente semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife